ahí se comunican, es más fácil poder comunicarse y leer y estar más comunicados, más informados por el WhatsApp. Hacer un grupo de WhatsApp y desde ahí saber la opinión de los demás compañeros, porque me preocupa, somos solamente 6 participantes en esta sesión, y me imagino que somos más los inscritos, ¿no es cierto? Sí, creo que somos 22 creo que sí, 22 inscritos creo que están. Ya, lo podemos hacer eso por mediante WhatsApp, por lo pronto, pero tendríamos que quedar ya con una, bueno, al transcurso de la semana yo creo que se definiría eso, para la siguiente sesión. Si ustedes no tienen algún punto de vista más distinto al que acabamos de exponer, empezaríamos a hacer la clase de hoy para ganar tiempo, porque ustedes saben que el Zoom se corta tras 40 minutos y luego hay que volver, y hay que volver con el mismo link que les envié. Yo creo que ahí nomás vamos a volver. Sí. Sí, al respecto creo que es conveniente nomás que las clases se retomen según las circunstancias, ¿no? Entonces, a veces se puede convocar a lo que es a media semana o al fin de semana, dependiendo, digamos, del tiempo que tengamos. Eso seguramente usted ya lo va a considerar y así poder estar un poco conectados. Y lo que sí podríamos un poco solicitar que sea, digamos, de aquí a 2 días. Miércoles vamos a tener sesión, entonces anticipadamente 2 días antes podríamos comunicar, ¿no? Tal fecha vamos a tener sesión, entonces de esa manera podríamos coordinar de mejor manera, ¿no? Para darse tiempo, para priorizar, digamos, algunas situaciones, alguna eventualidad que choque con la clase. Entonces yo creo que desde su administración va a ser mejor así, ¿no? Porque si vamos a llevar a consulta, claro, cada uno vamos a medir, digamos, nuestra predisposición y todo eso. Entonces yo pienso que usted nomás tendría que manejar así como un acordeón, ¿no? Acomodándose a las circunstancias. Muy bien, sí, me parece tan adecuado. Yo trato de ser un poco democrático, ¿no? Para que todos podamos opinar, pero en última instancia vamos a tener que tomar la decisión para que, de todas maneras, yo había organizado la reunión hoy día como una especie de, digamos, de coordinar nuestra clase. Hoy día haríamos solamente una introducción. De todas maneras, yo estaba pensando el fin de semana, completar lo que teníamos previsto para hoy. Tal vez no nos alcance el tiempo. ¿Les parece bien este fin de semana? Y ya ahí definimos, porque si es dominante el criterio de que a media semana, entonces serían los miércoles. ¿Qué les parece? A partir de las 19:30, o si quieren 20 a 22, 21, 22 horas. 21, 22, muy tarde. Desde las 8 De hasta las acuerdo. 9:30 o 10 creo que es. No recuerdo exactamente si son 2 horas o es 1 hora y media. Ya, Liliana me dice los miércoles, está bien. ¿Qué les parece? De acuerdo, Luis. Ya, Yo estoy de acuerdo. ya. Entonces, miércoles, ¿les parece bien 19:30 o 20 horas? 20 horas sería. Ya, entonces 8 de la noche. Bien, quedaremos por lo pronto en eso. De acuerdo a lo que hoy nos alcanza el tiempo, veremos si hacemos el día sábado, por esta única vez, un refuerzo de lo que estamos haciendo hoy día, porque tal vez no nos alcance el tiempo. Por favor, si ustedes pueden hacer un pequeño esfuerzo el sábado, ¿estarían de acuerdo? Eso más quería consultarlos antes. Sí, Luis. Ya, De acuerdo, de acuerdo. sábado De acuerdo. a las 19 horas, ¿les parece bien? Perfecto. Ya, ya, de acuerdo entonces, pero nuestras clases son los miércoles a las 20 y por esta única vez este sábado, a las 19 horas, para reforzar lo que hoy día pensábamos hacer. Como les decía, yo recién me enteré de que estaba como docente del módulo el día domingo en la mañana. Entonces, he revisado todo lo que hay que hacer, la bibliografía, la literatura que vamos a emplear en el módulo. Y como les decía a los compañeros que acaban de ingresar, yo soy titulado en filosofía y tengo la maestría en educación superior. Eh, no sé si hay alguna consulta más, nos vamos directo a compartir pantalla.
Licen, yo tengo dudas sobre el módulo 0. Ya. No pude entrar yo a la parte de la evaluación. Esa es una duda. Me marca en el progreso solamente 93% porque no pude, no me salió la opción de la evaluación. Y mi otra duda es si el primer pago que hemos hecho es del módulo 0 y del módulo 1 o solamente el módulo 0. No soy tengo alguna, les quiero pedir un favor, les entregaré la información completa el día sábado, por favor. Tengo un poquito no tengo la información completa al respecto. Como les decía, yo recién me he incorporado también a la planta docente y prácticamente solamente me he dedicado a preparar porque mi incorporación a la plataforma, he visto los números de inscritos y la preparación del tema. Pero, por favor, si ustedes me dan hasta el día sábado, ahí podría darles una información completa que ustedes me están pidiendo. ¿Puede ser, por favor? O si no, lo voy a hacer conocer Sí, mañana en el grupo que tenemos de WhatsApp. sí, Listen, yo también lo mismo ocurrió, no pude entrar, mi computadora todavía está mal. No pude hacer, no pude subir las actividades, pero las hice todo lo que decía en el módulo 0, pero no subí, porque la preocupación nace en el sentido de que el módulo 0 te habilita al primer módulo. Entonces yo pensé que ya estaba por llamar a la parte administrativa para saber cuál era mi situación, pero apareció nomás en la computadora lo que es el módulo 1. Entonces esa es la intriga que tenemos. Entonces sería bien que nos saque de dudas ese situación, ¿no? Yo por lo menos he hecho todas las actividades, pero no las he podido subir, ¿no? Ya había fenecido el tiempo, entonces Ya. eso. Ya. Yo voy a averiguar y les informaría. La verdad que todos están... Gracias. Yo un poco como que les comenté, como yo recién estoy incorporando, también tengo desconozco algunos aspectos, pero yo me voy a poner ya, como se dice, las pilas y voy a tratar de indagar y les informaría hasta mañana, yo creo. Voy a hacerles llegar en el grupo de WhatsApp que tenemos. Estoy teniendo una dificultad acá Se le agradece. Sí, sigan. Sí, algo me querían decir, por favor, sigan, adelante. No, se le agradece, nomás le dije, Licen. Ya. No, pues no tienen por qué, es mi obligación hacerlo. Estoy queriendo compartir pantallas. ¿Sí? ¿Ahora? Sí. Ya. No se preocupen, yo voy a averiguar eso y mañana les tengo la información. Como ustedes saben, tenemos tenemos una lectura del texto de Enrique Dussel, 1492, El encubrimiento del otro, hacia el origen del mito de la modernidad. Aparte, hay otra exposición de Dussel que se realizó en México, aparte de otra en Argentina. Ustedes saben que Dussel es un filósofo argentino que radica en México. Él dirige una corriente del pensamiento de la filosofía latinoamericana que ha ganado bastantes adeptos, ¿no? Bastante influencia en las universidades de toda Latinoamérica, no solo en Latinoamérica, sino también en Europa y en los países del norte, que es la filosofía de la liberación, que fundamentalmente se lo conoce por eso Enrique Dussel. ¿Cuáles son las influencias, por ejemplo, que tiene la filosofía de la liberación? Obviamente el pensamiento filosófico latinoamericano. Dussel, perdón, están queriendo ingresar acá. Ya. Dussel, en términos del influjo que tiene su pensamiento, no solamente es el pensamiento filosófico latinoamericano, hay una influencia de origen hegeliano, marxista, una lectura que tiene Dussel del marxismo a partir de los textos de Hegel,
como tienen también otras corrientes del pensamiento marxista, ¿no? Por ejemplo, es bastante conocido Néstor Cohen. Néstor Cohen lo ha tenido como docente a Enrique Dussel. Y Néstor Cohen está, digamos, adscrito a lo que se podría llamar la filosofía de la praxis, que es un pensamiento marxista hegeliano que tiene también bastante influencia en toda Latinoamérica. Pero el maestro de Cohen y de un montón de otros pensadores argentinos, de la izquierda latinoamericana, obviamente es Dussel, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, es muy conocido Bautista, Rafael Bautista. Su hermano, que falleció hace un tiempo, también es de esa escuela, ¿no? De la escuela de la filosofía de la liberación. Por lo tanto, vamos a ver un pensador que tiene bastante, muy prolífico en su producción intelectual, tiene una innumerable cantidad de textos y también bastante conocido. Ustedes lo pueden escuchar en un montón de seminarios, eventos, en todo lado, ¿no? No sé si tienen alguna duda al respecto y empezaríamos por lo que yo había preparado. ¿No hay dudas? Por el momento no. Ya. Lo que yo había planteado es por esta única vez vamos a tratar de que un poquito yo más para introducirse al tema, la primera parte filosófica, haga uso de la palabra. Luego nuestras clases van a ser participativas. Pues va a ser una especie de, utilizando el famoso método socrático, el diálogo, ¿no? Lo vamos a hacer las siguientes clases. Por esta única vez vamos a tratar de ampliar un poco, es porque en la primera parte, si ustedes han leído el texto, es obvio que lo han hecho, es más, hay una lectura de filósofos connotados de Europa, ¿no? Fundamentalmente del idealismo filosófico occidental. Hegel, Kant, que como yo les había indicado, Dussel está muy influido, por ejemplo, por Hegel. ¿Qué plantea sobre la historia Hegel? ¿Cuál es el concepto de dialéctica que tiene Hegel? Todo eso vamos a tratar de dilucidar acá. Entonces, cuando estemos avanzando, si ustedes me plantean alguna duda al respecto, ¿no? Sobre, o tal vez están en desacuerdo con algo, siempre hay que hacerlo como diálogo. Ustedes saben que esto tiene que ser fundamentalmente un diálogo para tratar de encontrar respuestas tal vez incluso novedosas o distintas, o incluso un desacuerdo con el autor que ustedes pueden tener. No sé, de manera democrática se piden la palabra y tienen toda la posibilidad para mostrar su cuestionamiento, su acuerdo. Empezaríamos por... Lice, Sí, adelante, Sergio, ¿quién habló? O Limber, no sé. Limber. Limber. Listen, tengo una duda. Yo leí el texto que propone el módulo en las orientaciones didácticas. Sí. Y tengo entendido que es la conferencia 2. Claro, me imagino que tiene correlación un texto con otra, una conferencia con otra, pero no sé si hay un error. Usted ahí puso en la segunda lámina de conferencia 1. ¿Cuál es no me fijé en eso, Lindbergh, por favor, si me podrías... Dice, lo tengo a mano, dice actividad 1, lectura, realiza la lectura de las páginas 24 al 54 del siguiente libro, Dussel Enrique, 1492, El encubrimiento del otro. De todas formas, es bastante sencilla la lectura, no son muy largas. Yo no me haría problema en leerlo, porque además es bastante interesante el contenido, ¿no? Sí, ¿por qué yo había planteado hoy día unas 2 clases para esta sesión, o para esta semana? Esta y la que haríamos el día sábado, porque yo me he permitido, van a disculpar, tal vez sería beneficioso, tal vez no, ustedes me dan su punto de vista. He hecho una lectura desde el principio. ¿Por qué? Porque para entender lo que Dussel dice, tendríamos que haber leído también las primeras páginas, porque ahí está el sustento filosófico que él tiene de toda su posición sobre lo que llama él el encubrimiento del otro. ¿A qué otro se refiere? ¿Cómo se entiende eso del mito de la modernidad? ¿Qué es el mito? ¿Qué se entiende por modernidad? Entonces, a partir de eso, yo había preferido hacer desde el principio, digamos. Obviamente, para responder a lo que nos plantea el módulo, desde ahí nomás van las respuestas que ustedes van a hacer en el texto. Esto es, digamos, para que se entienda, es lo que yo quiero. Por eso me he permitido ver desde el principio. No sé si están de acuerdo. Porque si ustedes revisan las primeras páginas, son un poquito más complicadas.
las primeras páginas, las primeras lecturas, porque ahí está su fundamento filosófico de de todo el texto. Sí, yo estoy de acuerdo porque me llamó la atención de que nos pongan la conferencia 2, es como ya iniciado, ¿no? Es como ver una película desde el minuto 20, digamos. Sí, Estoy de acuerdo, no hay problema, sí. sí, sí, había pensado lo mismo yo, Lindbergh, me parece que no, pues teníamos que haber ido, porque es clave ver por qué Dussel maneja, tiene esta oposición a todo el pensamiento occidental y por qué ese pensamiento, cuál es su fundamento filosófico, a partir de qué, cuál es su punto de partida de Dussel. Entonces, obligadamente teníamos que haber leído las primeras páginas, ahí está la clave, digamos, del asunto. Y obviamente que no lo vamos a tener una comprensión de manera como quisiéramos, porque ustedes saben que Hegel es un poquito complicado, pero vamos a tener por lo menos una idea un poco más profunda de si vamos solamente desde la página que nos dice el módulo hasta la otra página. Yo creo que lo más correcto es ir desde el principio en este caso. Por eso, para esta primera sesión, yo había preparado para esta semana dos sesiones, dos clases, digamos, esta semana. Entonces, empezaríamos. Ustedes saben que Hegel es un filósofo idealista. Es uno de los grandes representantes del idealismo clásico alemán. ¿El idealismo en qué sentido se entendería? En el sentido de que, al menos en el caso de Hegel, lo que comúnmente dicen los manuales, que el idealismo es filosófico, plantea que la idea está sobre la materia, y el materialismo plantearía que la materia es lo primero y que la idea es lo segundo. Digamos lo que dice un manual, ¿no? Es una lectura, digamos, básica de lo que supone el idealismo filosófico. Hay todo un debate sobre lo que es el idealismo y fundamentalmente la cumbre del idealismo occidental está en Hegel, y a partir de esa lectura es donde, de esa lectura del idealismo es que Dussel tiene un criterio de que los pensadores europeos, fundamentalmente Hegel y Kant, que son los dos grandes clásicos de la filosofía occidental, tienen un desprecio por lo que llamaríamos las culturas periféricas. Cuando hablamos de periferia estamos hablando de un centro, y el centro ¿dónde estaría? Obviamente en Europa. Entonces, si seguimos el texto que está ahí, diríamos que según Dussel, en los textos de autores emblemáticos del idealismo filosófico como son Kant y Hegel, existe un desprecio por las culturas periféricas. Recalcamos cuáles son esas culturas. No solamente Latinoamérica, sino África y Asia. Y en ellas no estaría presente la historia. ¿Por qué es lo que vamos a tratar de ver, no? ¿Por qué? ¿Cuál es el punto de vista de Kant y Hegel, que son los dos filósofos que son tocados por Dussel? Asimismo, se exhibe una sobrevaloración del centro, que vendría a ser Europa, de ahí el eurocentrismo. Entonces, incluso de esta sobrevaloración incluso surge el hecho de que en Europa está la cultura, la ciencia, la tecnología, e incluso se puede llegar a un desprecio de cuestiones ya no solamente étnico-culturales, sino étnico-raciales. Si ustedes se acuerdan, en este conflicto que hubo reciente, que hay actualmente entre Rusia y Ucrania, al principio ustedes han debido ver la enorme cantidad de personas que estaban abandonando Ucrania, que se dirigían obviamente a otros países. Y si yo creo que todos nos hemos percatado de eso. Lo que decían los medios de comunicación, ¿qué era? Son gente de ojos azules, son gente, estos no son los refugiados, a ellos hay que abrirles las puertas. Ellos se merecen ser acogidos, etcétera. Porque, o sea, había una sobrevaloración o sea, había ¿cómo se podría decir? Una mirada distinta al refugiado que vendría de Siria, o que vendría de cualquier país latinoamericano, etcétera, ¿no es cierto? No sé si eso en alguna medida nos lleva a entender esto del eurocentrismo, la sobrevaloración de ver un centro y ver a una cultura que se puede tratar con cierta, ¿cómo les diría? Que no son iguales. Hay unos que son superiores y otros que son inferiores. No sé si tienen alguna opinión al respecto. Continuamos a la siguiente diapositiva. Por favor, un momentito. Se nos va a cortar en unos 5 minutos. Inmediatamente por el mismo link entramos, por favor.
¿No hay opiniones? ¿No hay puntos de vista? Veremos el siguiente. Licen, pero Sí, esta situación ocurre, me imagino, a mediados del siglo XIX, ¿no es cierto? sí, el debate acá es que Dussel, ¿qué plantea? Que la modernidad en su concepto se inicia en 1492. ¿Por qué en 1492? Porque en 1492 se produce el descubrimiento, entre comillas, de América. Pero digamos, los textos clásicos sobre la modernidad, cuándo surge, etcétera, y cómo se define la modernidad, nos dicen que la modernidad es toda una corriente filosófica, intelectual, que surge en el siglo XVIII, en Europa. Entonces, él ahí ya tiene su primera contradicción con los teóricos, digamos, europeos, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Entonces, él decía que la modernidad, perdón, él plantea en contra de todos esos autores que la modernidad se inicia en 1492. ¿Cómo? Con la presencia con la presencia de Colón en estas tierras, en el Nuevo Mundo, diríamos así. Entonces, él dice que el concepto de modernidad encubre un mito. Entonces, acá hay dos cosas que tenemos que tener bien claro. ¿Qué supone la modernidad y qué es mito? ¿Cómo se podría definir la modernidad? ¿Qué se entiende por mito? Eso vamos a tratar de hacer. Existe un componente enmascarado, dice, sutil, que subyace debajo de la reflexión filosófica y de muchas otras posiciones teóricas del pensamiento europeo y norteamericano. Y a esa posición sutil la llama Dussel eurocentrismo. Y además le agrega ese otro concepto, falacia desarrollista. Entonces, cuando nosotros hablamos del eurocentrismo, estamos hablando obviamente de Europa es el centro. Y el concepto de Europa que con la modernidad ha impuesto el mundo europeo es el desarrollo, el progreso de la modernidad que está ligado al capitalismo. Eso es una falacia desarrollista. Eso nos estaría diciendo Enrique Dussel. Y habla de la modernidad en cubre un mito. Un mito. ¿Qué sería un mito? No sé si alguien tal vez nos quiere dar algún criterio al respecto. ¿Qué sería un mito? Porque estamos hablando aquí del mito de la modernidad. Eso es lo que está cuestionando Dussel de entrada. Él nos dice que debajo de la reflexión filosófica está ese mito. Tal vez esto lo iremos pensando un poquito esto del mito y veremos la siguiente diapositiva. Tal vez ahí se aclare un poco más. Acá está. Acá tenemos un concepto, digamos, clave de lo que se supondría este mito que tiene el pensamiento filosófico europeo. El siguiente texto de Kant, la inmadurez o minoría de edad es culpable. Hoy, eso es de Dussel, ¿no? Dice Dussel, debemos hacerle a Kant esta pregunta. Un africano en África o como esclavo en Estados Unidos en el siglo XVIII, un indígena en México o un mestizo latinoamericano luego deben ser considerados en ese estado de culpable inmadurez. O sea, ¿de qué? Esto viene a colación de un texto de Kant donde él califica de inmadurez o minoría de edad a las culturas que están más allá del mundo europeo. Entonces, como ustedes ven acá, es ya un cierto desprecio, ¿no es cierto? Ahí no hay cultura, ahí no hay, es una minoría de edad y estamos en la época, está surgiendo la modernidad y todo, en la modernidad está asociado la emergencia de la ciencia, del método científico, la emergencia de la razón. La razón es la que explica el mundo. Y ahí aparece el gran sujeto que explica el mundo con René Descartes, ¿no? El hombre es el sujeto. No solo que explique el mundo a partir de la razón, sino que el hombre hace la historia. A partir de ahí se dice que el hombre aparece como el sujeto. El sujeto sería como una especie en filosofía, el principio a partir del cual se explica todo. Entonces, dentro de ese concepto de hombre se están hablando obviamente al hombre europeo, al hombre occidental, y ahí los otros hombres ya no entran. ¿Por qué? Porque no cumplen los requisitos básicos para tener esa madurez de la que está hablando Kant. ¿Cuál es esa madurez? Se refiere a la posesión de la ciencia, de la razón. ¿Y dónde estaría esa razón, esa posesión de la ciencia, de la filosofía, de la cultura superior, etcétera? En Europa, no en el resto de los otros pueblos periféricos. ¿Qué les parece eso? Lo que más o menos nos dice Dussel en su crítica. Y esos pueblos periféricos obviamente están a un lado, ¿no? Por ejemplo, África, los indígenas, los pueblos indígenas, los mestizos latinoamericanos, etcétera, etcétera, que serían considerados inmaduros. Inmaduros no en el sentido biológico, como lo va a decir en un texto posterior. La inmadurez es... sí, adelante, Sergio. Sergio, ¿no? Sí, Listen, esto yo como lo veo, no sé si solo soy yo, pero
es una historia repetida de lo que sucede con lo que es la filosofía greco-romana, ¿no? Se la ha considerado siempre a Grecia como la cuna de la filosofía, ¿no? Pero si lo leemos entre líneas, creo que la filosofía siempre ha habido, en todos los lugares, ¿no? Porque igual los griegos eran aquellas personas que iban por razones comerciales, iban a buscar conocimiento y traían esos conocimientos y ellos de alguna manera lo solían sistematizar, ¿no? Y por eso se les ha considerado por mucho tiempo, hasta ahora se sigue diciendo de que la cuna de la filosofía es Grecia, ¿no? Y lo mismo ocurre en esta situación con donde precisamente aquí el autor en cuestión que estamos viendo, Enrique Dussel, hace esa crítica, ¿no? Porque seguramente en el tiempo de la modernidad ya, Kant, Hegel, ellos se creían unas personas maduras que ellos solamente poseían la capacidad de pensar, de ser reflexivos, de dirigir hacia la ciencia, todo eso, sin tomar en cuenta que en la periferia, como él lo llama, a estos lugares marginales, como son las otras culturas, también tienen conocimientos que son valederos, ¿no? Que sirven. Entonces, esa es en realidad la crítica que hace Enrique Dussel a Kant, ¿no? Por eso la cuestionante que le dice, ¿no? Entonces, tendríamos que preguntarle a Kant qué dice de esto. Entonces, por ahí va, ¿no? Incluso los autores bolivianos que han escrito obras, por ejemplo, Tristán Marov, Sí. es una persona que es boliviana, pero se ha formado con un pensamiento europeo, ¿no? Y la mirada que tiene Tristán Marov es más o menos en el sentido de que tiene un pensamiento eurocentrista también, ¿no? No es como se diría vulgarmente, no sé si vale el término, con la yacuita que los bolivianos tenemos o cada cultura tiene, porque evidentemente el saber es de todos, ¿no? Y hay que volver al principio de la definición de la filosofía. La filosofía nace en base a lo que es el saber vulgar, ¿no? Del vulgo, ¿no? El sorprenderse, admirarse de las cosas. Entonces, creo que en todos los rincones y latitudes del planeta, de la Tierra y de toda realidad está pues la filosofía. Entonces, ahí es donde apuntala bien sostenidamente Enrique Dussel. Gracias, Sergio. No sé si tal vez alguien más quiera aportar algo más. Ya, continuaremos. Estoy de acuerdo con lo que, con lo que ha planteado Sergio, porque si ustedes se ponen a pensar, el pensamiento, por ejemplo, en el pensamiento filosófico oriental, chino, se encuentran, o de la India, incluso acá, ¿no? Los Ramauts, tenían manifestaciones, obviamente, una manera de pensar, de explicarse su realidad, que podrían ser bien calificadas como filosóficas, pero lamentablemente existe así como existe un eurocentrismo, siempre como la filosofía apareció en Grecia, 7 siglos antes de Cristo, y por eso existe, en el mismo Dussel dice que existe un helenocentrismo, o sea que como ha surgido en Grecia y a partir de ahí ya, eso es el único, se podría decir, ese es un pensamiento filosófico, y los demás no son pensamientos filosóficos. Todo lo demás que se produce intelectualmente, las interpretaciones de la realidad que han hecho en otras partes del mundo no podrían considerarse pensamientos, sino pensamientos mitológicos. Entonces, todo va a esto. El mito, ustedes saben que es una explicación, al menos los filósofos griegos dicen, el mito no es una explicación obviamente racional, la filosofía es una explicación racional, acude a la razón para explicar con la reflexión racional, con conceptos, etcétera, de manera lógica, una realidad que a los filósofos los convocaba, los conmovía y les provocaba admiración. Este mundo provoca generalmente, ellos veían la noche estrellada,